Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos ante ti, Señor. Venimos con un corazón agradecido porque has sido muy bueno con nosotros. Ahora, Padre Santo, toca el corazón de mis hermanitos. Danos la guianza de tu Espíritu Santo. Nuevamente, Señor, danos esa sabiduría y nos guíe a toda la verdad, tu Santo Espíritu. Señor, te alabamos, te exaltamos y te agradecemos por la vida y esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 16. El título de esta transmisión es Conciencia, así como le escucha, conciencia. Dice así la palabra de Dios, Romanos 2, 1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Amén, hermanitos. Tiene un alto contenido teológico este pasaje y comienza así, hermanitos, hablándole a los que juzgan. Hemos visto este tema de juzgar, hermanitos. Se ha aclarado en estas transmisiones ya hace mucho tiempo acerca de el juzgar. Juzgar carnalmente está prohibido. Dijo el Señor Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. Bueno, hermanitos amados, también dice Corintios capítulo 2 que el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. O sea, juzgar espiritualmente sí se puede hacer, no trae una sentencia, una consecuencia. Por eso dice, no será juzgado de nadie el que juzga espiritualmente, hermanitos. Bueno, se ha aclarado también que juzgar espiritualmente es con amor, con misericordia, con bondad, nunca señalando como crítica, como maldición, o malintencionadamente, o hermanitos, con un juicio condenatorio, sino cuando se hace espiritualmente, se analiza lo que hay en verdad, no con el fin de destruir, debido a que se aborrece a alguien, no. Juzgar carnalmente sí, hay aborrecimiento, hay odio, falta de perdón, falta de misericordia. Por eso la sentencia, con la medida que midas, también tú serás medido. Bueno, aquí habla, hermanitos, en el primer verso que estamos leyendo, del juzgar carnalmente, lo cual, hermanitos, es desagradable ante Dios. Dice, por eso eres inexcusable, no tienes excusa, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo. Nota, hermanitos, se refiere al juzgar carnalmente. Así no se debería, porque hay sentencia, dice, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí hay un contenido importante, mis hermanitos, y claro que esto nos deja mucho aprendizaje. Hermanos amados, lo que dice aquí la palabra de Dios, la cual es verdad, habla de que si alguien juzga carnalmente, o sea, de la manera no buena, uno, hermanitos, sin darse cuenta muchas veces, por eso la palabra lo tiene que aclarar, que el que juzga malamente, comúnmente hace lo mismo. Y hermanitos, ¿cómo? Si alguien dice, el otro es ratero, es que uno está robando.
El que dice el otro miente, es que uno está mintiendo. El otro peca, es que uno está pecando. Me refiero, hermanitos, le reitero, al juzgar carnalmente. O sea, lo que uno viene a juzgar, resulta que uno mismo lo está cometiendo. Y a eso se refiere la palabra, de que el que juzga hace lo mismo. Ahora, esto no pasa, hermanitos, con el que juzga espiritualmente. No tiene que ver con esa clase de pecados de los que uno detecte. No, incluso lo que uno hace al juzgar espiritualmente es amar, perdonar, interceder incluso, tener misericordia incluso. Entonces, hermanitos, esto nos lleva a ver, a aprender de que si alguien osa de juzgar carnalmente, hermanitos, precisamente eso que juzga, uno mismo lo está haciendo. Y sí, mis hermanitos, también se podría llamar hipocresía. Por eso nosotros no debemos de juzgar carnalmente, mas con el Espíritu, con amor, con misericordia, con perdón. Y no le deseamos mal a las personas a las cuales analizamos, juzgándolas espiritualmente. Continúa diciendo, hermanitos, verso 2. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, fíjese bien, haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? O sea, hermanitos, si uno toma el atrevimiento de juzgar y juzgar malamente a los demás, hermanitos, y llega a considerar, oh, a mí nadie me va a juzgar, oh, está equivocado, dice la palabra de Dios. Dice, tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Está, hermanitos, asegurando que uno va a ser juzgado de todos modos. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, hay que considerar que Dios es tan bueno, tan benigno, que nos causa, hermanitos, nos guía al arrepentimiento. Ahora dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanitos, hay un juicio terrible para los que juzgan. Los que juzgan pensando, yo sí puedo juzgar, pero Dios no me va a juzgar a mí. Está aclarando, oh hermanito, se atesora ira para el día de la ira. O sea, sí, va a recaer en el que juzga, siempre juzga a sus hermanos, juzga a sus familiares, parientes, cercanos, seres queridos, compañeros, amigos, hermanos. Hermanitos, el que juzga, a cada rato los critica, a cada rato, hermanitos, habla de los demás. Hay una ira que se está acumulando, dice la palabra de Dios. Y hermanitos amados, dice que atesora o acumula ira para el día de la ira. O sea, Dios va a derramar su ira sobre el que juzga carnalmente a todos los demás. Mis hermanitos, una vez más para aclarar, la postura que tenemos los siervos de Dios cuando estamos al frente de almitas, hijitos amados de Dios, cuando los vemos, hermanitos, voy a hablar de mi caso, voy a hablar de mi postura para darle ejemplo y explicación.
es inevitable, hermanitos. Yo no puedo evitar ver. No estoy buscando defectos en mis hermanitos. Yo los amo mucho. No estoy buscando en qué están fallando. No, mis hermanitos, yo los veo con amor. Y no estoy esperando que nadie caiga. No, mis hermanitos. En verdad los amo mucho en el amor de Cristo. Pero es inevitable ver, ya que Dios nos dio su palabra, nos dio sabiduría, nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos discernimiento también, discernimiento de espíritus. Hay dos maneras, hermanitos, como dice la Escritura, que el pastor conoce a sus ovejas. Hay dos maneras de conocerlas. Una a corto plazo y otra a largo plazo. El pastor puede conocer una ovejita a corto plazo discerniendo con el Espíritu Santo qué espíritu tiene la personita. Y claro, estamos juzgando espiritualmente. Y la otra es, por el fruto se conocerá la clase del árbol. Por su fruto se conocerá. Entonces, a largo plazo se ven los resultados, los frutos de cada hijito de Dios. Y ahí se ve el árbol. Si tiene frutos buenos, es árbol bueno. Si tiene frutos malos, es árbol malo. Pero en ambas cosas, corto y largo plazo, hermanitos, es inevitable que uno no lo note. Pero si nos guardamos de no juzgar carnalmente, porque trae castigo. Pero podemos juzgar espiritualmente, con amor. Podemos juzgar, hermanitos, con paciencia. Y acuérdense, hermanitos, que el amor cubre multitud de faltas. El amor no es lo mismo, hermanitos, que nos juzgue alguien que no nos ama, como nos va a juzgar con odio, desprecio, esperando que ruede nuestra cabeza. Y alguien que nos juzga espiritualmente encuentra, detecta lo que tenemos. Y hermanitos, claro que hay palabra, consejo, reprensión, amonestación, corrección, para que no nos perdamos. Y escrito está: fieles son las heridas del que ama. El que ama hiere, hermanitos, pero hiere con la verdad. Un regaño hiere. Una amonestación, una reprensión, claro que hiere, pero es con el fin de que las personas no se pierdan. Bueno, dicho esto, hermanitos, es inevitable ver a corto o a largo plazo a los hermanitos. Pero si nos guardamos de no juzgarlos carnalmente, hermanitos, no podríamos tampoco juzgarlos carnalmente. ¿Por qué? Porque los amamos en el amor de Cristo. Si no los amáramos, sería muy fácil juzgar carnalmente, encontrar defectos. Y hermanitos, dice la palabra, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Una rencilla, hermanitos, quiere decir pleito. Cuando alguien odia, rápidamente encuentra motivos de pleito. Pero nosotros no odiamos, amamos con el amor de Cristo. Para esto, mis hermanitos, tengo que enseñarle lo que dice Primera de Corintios. Solamente, hermanitos, para darle un poco de contexto en cuanto al tema de juzgar espiritualmente. Le leo Primera de Corintios 2:14. Dice: pero al hombre natural, o sea, inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea, un nacido de nuevo, y se rige en la palabra y en el Espíritu Santo, claro que sí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, todo lo juzga, o sea, todo lo detecta, todo lo analiza, y con verdad puede encontrar, hermanitos amados, qué es el problema, qué es la causa que hay,
dice, juzga todas las cosas, porque en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. O sea, no hay consecuencia de juzgar espiritualmente, hermanitos, como las hay cuando uno juzga carnalmente. El que juzga carnalmente será juzgado, dijo el Señor. Y también en otra parte dice, juicio sin misericordia se hará con el que juzgó sin misericordia. Dice, hermanitos, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. A eso me refiero cuando menciono juzgar espiritualmente. Se puede juzgar. Ahora, puedo yo ver a mis hermanitos. Los amo en el amor de Cristo. Juzgo todas las cosas. Porque pasó esto, porque pasó aquello, cuál fue la causa, cuál va a ser el fin, qué dice la palabra de Dios, qué muestra el Señor. Y todo esto con amor. Y no hay consecuencia para mí. Porque estoy juzgando con amor, estoy juzgando espiritualmente. Bueno, hermanitos, volvemos a Romanos, capítulo 2, porque está hablando de la ira que se está acumulando para los que juzgan carnalmente. ¿Quién juzga carnalmente, hermanitos? Los que odia a sus parientes, odia a sus hermanos, los critica, todo lo ve mal, los acusa, los condena, los critica, los juzga. Bueno, para ellos hay ira de Dios. Ahora dice, hermanitos, versículo 6, el cual pagará, o sea, habla de Dios, pagará cada uno conforme a sus obras. 7, vida eterna los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Contencioso quiere decir peleonero, hermanitos. Contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Ahora, hermanitos, ya se habló de los que juzgan carnalmente y que la ira de Dios pues se va a derramar en ellos. Muy bien, pasamos al versículo 12. Va a hablar de otro aspecto, pero sigue en el mismo contexto. 12. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto, hermanitos, da a entender los que nunca conocieron la ley de Dios o la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, también serán juzgados, pero juzgados de un modo. Y los que tenían ley, palabra de Dios, judíos, pero también nosotros, mis hermanitos, ya teniendo la palabra, seremos también juzgados. O sea, no hay excusa para los que nunca conocieron a Dios o no le recibieron. Hermanitos, ellos podrían decir, es que yo nunca supe la verdad. Yo nunca conocí la Biblia, nunca conocí los mandamientos ni las leyes de Dios. ¿Podría esa ser su justificación? No, mis hermanitos, el Señor sin ley los va a juzgar. Los que recibieron la ley, conforme a la ley, serán juzgados. Los que nunca tuvieron la ley, serán juzgados sin ley. Pero no termina esto. Dice Romanos 2:13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Y hermanitos, habla de la ley después, más capítulos más adelante, va a hablar de la gracia, de la fe. Y esto no contradice, no desestima la ley, la gracia, no, mis hermanitos. Pero habla de que sí hay una ley. Y en verdad, hermanitos, sí hay una ley. El Señor Jesús, con la gracia, hermanitos, no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla.
Y él habló de los mandamientos. O sea, para los cristianos también tenemos ley. Y principalmente no la del antiguo pacto, hermanitos, sino del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso que Él mejoró, perfeccionó, hermanitos, eso es lo que tenemos que hacer. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso ya es ley, ya es un mandamiento. Amar a los enemigos, ya es un mandamiento. Poner la otra mejilla, si alguien nos quita la capa, darle la túnica, no resistir al que es malo, el que quiera tomar de nosotros prestado, no negárselo, al que te pida, dale. Hermanitos, sí tenemos ley, pero ese tema de ley versus gracia, hermanitos, si se enfoca mal, si no se aplica bien, se viene a entrar en una contradicción. Pero no, también dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, sí tenemos una ley que nos rige, unos mandamientos que nos rigen, aunque no estamos sujetos obligadamente al Antiguo Testamento, sino, hermanitos, a los mandamientos de nuestro Señor Jesús, Nuevo Testamento. Muy bien, ahora mis hermanitos, dice, versículo 13, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Y obedecer la ley, en nuestro caso, también quiere decir creer en Cristo. El que cree en Cristo cumplió toda la ley. El que cree en el Hijo de Dios ya sobrepasó la ley, hermanitos, y es justificado por la fe. Eso lo veremos en este mismo libro de Romanos, pocos capítulos más adelante. 14. Fíjese bien, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Viene a aclarar más todavía, 15, hermanitos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiere decir, hermanitos, los que nunca se les predicó evangelio, los que nunca conocieron la Biblia, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero hay una ley en sus corazones, dice la palabra. O sea, no tienen excusa de decir, yo no conocí las leyes, yo no conocí mandamientos, a mí nunca me predicaron. No, no hay, hermanitos, justificación, sino que hay ley de Dios, pero escrita en los corazones, y viene a aclarar todavía más. Dice, hermanitos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Aquí habla el Señor. Dice, no tenían ley, no tenían Biblia, no conocían la verdad, pero tenían una conciencia. Eso que el mundo también habla, hermanitos, acerca de sus conciencias. ¿Se acuerda de esa frase que dice, le remuerde la conciencia? Mis hermanitos, tiene algo de cierto, algo. La gente sin Cristo, aunque no tengan Biblia, aunque no conozcan la palabra de Dios, pero Dios les dio una conciencia. El apóstol Pablo habla mucho de la conciencia también. Él dice que hay que servir a Dios con limpia conciencia. Bueno, los gentiles, que quiere decir en este contexto, los inconversos, tienen conciencia. Así que no hay excusa. Nuevamente le leo Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. O sea, no hay excusa, mis hermanitos, hay conciencia que los lleva a razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Oh, mis hermanitos, pues de todo esto será uno juzgado. Así que hay conciencia, hermanitos, para los que nunca conocieron a Dios,
ni su palabra, ni la verdad, hay conciencia. Y ahí su conciencia los va a acusar, hermanitos, cuando sí se puede decir también que su conciencia lo acusa. Es verdad, hermanitos, pero eso funciona para los que no tienen a Dios, ni su palabra, ni su ley, ni sus mandamientos. Usted y yo sí tenemos mandamientos, claro que también tenemos conciencia, hermanitos, pero ahora tenemos la palabra de Dios que estamos aprendiendo todos los días. Muy bien, lo que hemos visto habló de juzgar, del juicio sobre los que juzgan y hacen lo mismo. Y hermanitos, pues habló también de la conciencia. Muy bien, este tema va a continuar, hermanos amados, desde el verso 17. Con la ayuda del Señor, lo veremos el día de mañana si seguimos aquí en la tierra. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre. Ahora mis hermanitos saben acerca del juicio para aquellos que juzgan en la carne. Señor, gracias por mis hermanitos. Les das sabiduría cada día, entendimiento, y causas tu temor en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Guarda a mis hermanitos hoy. Líbralos de todo mal. Cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa. Sean muy bendecidos mis hermanitos hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios nuestro con ustedes en este día, hermanitos. Amén.